En la clase de hoy, mayo 29, vamos a dar continuidad al tema que iniciamos la clase anterior y es todo el repaso y las explicaciones sobre polinomios algebraicos. Recuerden que de la clase anterior habíamos habíamos dicho que podíamos hacer una consulta inicial. Ustedes ya leyeron un poco sobre el tema, contestaron las siguientes tres preguntas. ¿Qué es un polinomio algebraico? ¿Cómo se clasifican los polinomios? ¿Y qué son términos semejantes? Bueno, entonces, hoy voy a aclarar esas diferentes preguntas y espero que las contrasten con lo que ustedes consultaron. Entonces, para comenzar, ¿qué es un polinomio algebraico? En días pasados hablamos de las expresiones algebraicas, ¿cierto? Que son expresiones en las cuales tenemos letras, variables, ¿cierto? Y números constantes. Además, tenemos sumas y restas, operaciones como suma y resta entre cada uno de los términos de la expresión algebraica. En este caso, para definir de una forma muy sencilla el polinomio algebraico, se dice que es una expresión algebraica con una condición, y es que los exponentes deben ser números naturales. Recordemos, los números naturales 0, 1, 2, 3, etc. Es decir, los exponentes en un polinomio algebraico no pueden ser ni decimales, ni fraccionarios, ni números irracionales, ¿cierto? Veamos algunos ejemplos. Entonces, aquí tenemos 3x al cuadrado más 5x más 4. Este sí es un polinomio algebraico. ¿Por qué? Porque miren, sus exponentes son 2, 1 y 0. Recordemos, cuando un número no tiene letra ni exponente, se dice que es de grado 0. ¿Por qué? Porque resulta que x a la 0 es lo mismo que 1, propiedad de la potenciación. Por lo tanto, es como si yo tuviese 4 multiplicado por 1, ¿cierto? 4x a la 0 es igual a 4 por 1, que es lo mismo que 4. ¿Listo? También se le llama término independiente. En este caso, entonces, repito, x está elevado a la 2, aquí x está elevado a la 1 y aquí x estaría elevado a la 0. Por lo tanto, sí es un polinomio algebraico. Siguiente. 5m a la 5n sí es un polinomio algebraico, tiene un término y sus exponentes son positivos. Para la m5, para n es 1. El siguiente la siguiente expresión algebraica no es polinomio. ¿Por qué? Porque hay un exponente que no es natural, que no es positivo y entero, que es menos 3. Por lo tanto, con un exponente que incumpla la condición ya deja de ser polinomio. Es una expresión algebraica, mas no es polinomio. En este caso, este tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque hay un exponente que es fraccionario, racional. ¿Listo? Este que está a continuación tampoco, porque x está, en este caso, hay raíz de x, y raíz de x es elevar x a la 1/2. Es una manera de expresar. Raíz de x se expresa como x a la 1/2. Por lo tanto, el exponente sería racional. Y por último, este tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque esta x que está en el denominador, miren cómo se transforma. Cuando yo tengo ese denominador y lo paso al numerador, eso es x a la menos 1. Y resulta que x a la menos 1, pues su exponente es negativo, por lo tanto no es. Es decir, no nos pueden aparecer expresiones algebraicas con denominadores, con letras o con variables en el denominador. Muy bien. Ahora, la otra pregunta era cómo se clasificaban. Una de esas clasificaciones de los polinomios es según la cantidad de términos. Es como el nombre que se le da, ¿cierto? Al polinomio según la cantidad de términos. En este caso, este es un monomio. Se llama monomio porque solo tiene un término. Menos 3x a la 2y. Ojo, recordemos, en menos 3x a la 2y debemos tener en cuenta que tenemos parte literal y parte numérica.
Esta partecita, recordemos, se llama coeficiente literal. ¿Listo? Coeficiente literal. Y en esta parte, esta partecita del monomio se llama coeficiente numérico. Muy bien, entonces, eso lo vamos a necesitar más adelante, por eso hago la aclaración. Acá tengo otro monomio, 5a, un solo término. 7 es un monomio de grado 0 o también llamado término independiente. Este monomio tiene cuatro variables, a, b, c y d. Binomios son los polinomios que tienen dos términos, 1 y a, ¿cierto? Uno de los términos es 1, el otro término es a. 1 más a es el binomio. De igual manera, 8m menos 6, 8x a la 3y más 3x a la 6y, lo mismo que ab menos cd. Y por último, trinomios. Los trinomios son los que tienen tres términos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A partir de los tres términos, es decir, para polinomios de 4, 5 y más, simplemente se llaman así, polinomios, no tienen un nombre específico. Miren que este es de 4 términos, 1, 2, 3, 4. Se llama polinomio. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es otro polinomio. Muy bien. Entonces, recuerden que estábamos hablando de los coeficientes literales y los coeficientes numéricos. Pues bien, en este ejemplo lo vamos a necesitar, en esta definición, perdón. Entonces, resulta que se dice que dos monomios son semejantes cuando sus coeficientes literales son iguales. ¿Listo? Recuerden, coeficiente literal es lo que tenemos de letras y exponentes. Entonces, miremos acá. En este caso, miren, 3x a la 2y a la 5, menos 8x a la 2y a la 5, 11x a la 2y a la 5. Miren que su parte literal, su coeficiente literal es la misma. No importa si el coeficiente numérico no es el mismo, lo importante es que el coeficiente literal sea igual. Cuando tenemos dos o más monomios con su mismo coeficiente literal, decimos que son monomios semejantes. En este caso, 7x a la 9y a la 5, 6a a la 2y a la 7, menos 4x a la 2y a la 5. Ojo, como su coeficiente literal no es estrictamente igual, decimos que no son semejantes. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del orden de un polinomio. Cuando vamos a trabajar polinomios en las diferentes operaciones entre polinomios, es muy importante que el polinomio esté ordenado. ¿Qué significa que esté ordenado? Que sus exponentes o crezcan o decrezcan en orden. Nosotros sabemos muy bien que los números naturales tienen un orden. 0, 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, yo digo que esto es un orden ascendente, porque voy del más pequeño ascendente, de 0 a 4, ¿listo? Al más grande. Pero si voy del grande al pequeño, ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, digo que esto es un orden descendente. ¿Listo? De esa manera se pueden organizar los polinomios teniendo en cuenta sus exponentes de forma ascendente y de forma descendente. Por ejemplo, nos dan este polinomio. Si yo lo quiero organizar de forma ascendente, arranco por 0 o por el más pequeño. No necesariamente deben estar todos. En este caso, 4, como no tiene variable, no es que no tengas, que es x a la 0, ¿cierto? Entonces, miren, a la 0, luego a la 1, luego a la 2, luego a la 3, a la 4 y a la 5. Ahí está ordenado en forma ascendente. En orden descendente, entonces miren, arranco por el de mayor exponente que sería x a la 5. Entonces, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0, con sus correspondientes coeficientes numéricos, ¿no? Entonces, x a la 5 positivo, menos 7x a la 4, menos x a la 3,
más 3x a la 2 más 5x más 4. Eso es ordenar el polinomio. Vamos a mirar otros ejemplos. Entonces, dice acá que ordenemos, voy a llamar a este el polinomio 1 y a este el polinomio 2. Entonces, voy a ordenar el polinomio 1 en forma ascendente. ¿Cómo nos queda? En orden ascendente, entonces, el primer término que va es el menor, porque voy de menor a mayor. Entonces, en el primer polinomio tenemos que el menor, el exponente más pequeño sería, aquí es 6, ¿cierto? Aquí es 1, aquí es 0, aquí es 3 y aquí es 5. Entonces, el menor sería 0. Entonces, queda 7, positivo. 1, o sea, más 5x. Siguiente exponente es 3, es decir, menos 8x a la 3. Siguiente es 5, es decir, más x a la 5. Y siguiente sería 6, es decir, más 3x a la 6. Si lo quiero organizar en forma descendente, entonces el más grande primero, vamos de mayor a menor. Entonces 3x a la 6 es el mayor. Luego seguiría 5, es decir, más x a la 5. Luego seguiría 3, es decir, menos 8x a la 3. Luego sigue 1 más 5x y más 7. Miremos el polinomio 2. Entonces, ascendente, vamos a mirar los exponentes. En este caso es 5, 3, 4, 1, 0 y 2. En este caso el menor, perdón, sí, el menor porque es ascendente es 0. Entonces 8. Luego el de grado, el de exponente 1 que es menos 3x. Luego el de exponente 2 que es menos 2x a la 2. Luego seguiría el de 3 que es más 8x a la 3. Luego seguiría el de 4, es decir, menos 7x a la 4. Y luego más 9x a la 5. En orden descendente, lo contrario, empezamos en el mayor, es decir, 9x a la 5. Luego, este que sería el siguiente, menos 7x a la 4. Luego seguiría 3, es decir, más 8x a la 3. Luego seguiría 2, es decir, menos 2x a la 2. Luego seguiría a la 1, es decir, menos 3x. Y luego 0, que es 8. De esa manera ordenamos. ¿Cuál es el más usado? El más usado es el de orden descendente. Es como el que más usamos. Sin embargo, podemos usar los dos en el momento que lo requiramos. A continuación, vamos a ver un video para explicar la siguiente parte de la clase. Y es el grado de un polinomio. Las dejo con el video. En esta ocasión vamos a hablar de los grados de un polinomio. En un tema anterior hemos visto los grados de un monomio, pues este tema es similar. Si no has visto ese tema anterior, te recomiendo que lo veas para que lo entiendas con mucha facilidad. ¡Empecemos! Grado relativo es el mayor exponente que una variable tiene en el polinomio. Veamos algunos ejercicios para verlo con mayor claridad. Aquí, como vemos, tenemos al polinomio P, cuyas variables son x y y nos piden hallar el grado relativo de x y el grado relativo de y. Primero, hallemos el grado relativo de x. Para ello, señalamos todas las variables x con sus respectivos exponentes. Muy bien, y según definición, debemos seleccionar el de mayor exponente. Y como vemos, la variable x
tiene como exponentes al 2 y al 5, siendo 5 el de mayor valor. Por lo tanto, el grado relativo de x será 5. Ahora hallemos el grado relativo de y. Señalamos todas las variables y con sus respectivos exponentes. Y como vemos, la variable y tiene como exponentes al 3 y al 2, siendo 3 el de mayor valor. Por lo tanto, el grado relativo de y es 3. Ahora tenemos al polinomio q, cuyas variables son a y b, y nos piden hallar el grado relativo de a y el grado relativo de b. Primero hallemos el grado relativo de a. Señalamos todas las variables a con sus respectivos exponentes. Muy bien, y como vemos, la variable a tiene como exponentes al 6, al 3, y aquí, como no tiene exponente, se sobreentiende que está el 1. Y como vemos, el de mayor valor es el 6. Por lo tanto, el grado relativo de a es 6. Ahora hallemos el grado relativo de b. Señalamos todas las variables b con sus respectivos exponentes. Y como vemos, la variable b tiene como exponentes al 9, al 8 y al 15, siendo 15 el de mayor valor. Entonces, el grado relativo de b es 15. Grado absoluto está dado por el mayor grado absoluto de los términos de un polinomio. Veamos algunos ejercicios para entenderlo con mayor claridad. Aquí nos piden hallar el grado absoluto del polinomio p, cuyas variables son x y y. Y como vemos, este polinomio tiene 3 términos algebraicos. Y para hallar el grado absoluto del polinomio p, necesitamos hallar el grado absoluto de cada uno de estos términos y seleccionar el de mayor grado absoluto. Muy bien, empecemos. El grado absoluto para este primer término algebraico, como sabemos, es la suma de los exponentes de las variables. En este caso, tenemos variable x y y. Entonces, el grado absoluto será la suma de sus exponentes. 3 más 8, 11. Aquí, el grado absoluto será 6 más 7, 13. Y por último, el grado absoluto de este tercer término algebraico será 4 más 6, 10. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 13. Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio p es 13. Ahora nos piden hallar el grado absoluto del polinomio q, cuyas variables son x y z. Y como vemos, este polinomio tiene 3 términos algebraicos. Muy bien, entonces hallemos el grado absoluto de cada uno de estos términos. El grado absoluto de este término algebraico será la suma de los exponentes de las variables. 4 más 2, 6. Aquí, como el x no tiene exponente, se sobreentiende que está el 1. 1 más 7, 8. Y por último, el grado absoluto de este término algebraico será 12, ya que no hay otro exponente con cual sumarlo. Y como vemos, el grado absoluto de mayor valor es 12. Entonces, el grado absoluto del polinomio q será 12. Muy bien. Como vieron, hay dos tipos de grados, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo, entonces, ya quedamos en su explicación, igual que el grado absoluto. Volvamos a nuestras diapositivas. Muy bien, entonces, como nos pudimos dar cuenta y retomemos un poco,
hoy aclaramos varias cosas. Todo esto es más como información sobre los polinomios. Primero, dijimos que era un polinomio algebraico. Segundo, hablamos de una primera clasificación de los polinomios. Hablamos de, según la cantidad de términos, perdón, hablamos de monomios semejantes. Hablamos del orden de un polinomio. Hablamos de los grados del polinomio con el video. ¿Qué vamos a hacer de tarea? Entonces, voy a explicar. Vamos a trabajar en un material que lo vamos a llamar libro de álgebra de grado 8.4. Ya se los proyecto. En este material vamos a estar haciendo diferentes actividades. La actividad que hoy dejamos para el día martes es la siguiente. Primero, vamos a leer la página. La idea es que complementemos la información. La página 55, van a encontrar una lectura muy interesante sobre la historia del álgebra. No es necesario que coloquen nada en su cuaderno, solamente que la lean. La página 57 habla sobre expresiones algebraicas, repasando lo que ya habíamos trabajado. La página 58, no vamos a hacer la parte del taller que está propuesto porque es más del lenguaje algebraico que ya lo hemos trabajado en otras ocasiones. Y la página 59, esta es la página 59. Hasta ahí vamos a leer, repito, páginas 55, 56, 57, 58 y 59. Las pueden leer completas o miran una parte. La idea es que ustedes tengan un material para repasar. Y luego vamos a mirar la página 60. En esta página 60 sí vamos a desarrollar la actividad propuesta en este texto. Vamos a trabajar del punto 2 al punto 7. ¿Listo? El punto 8 no, porque aún no he explicado esta partecita. Vamos a trabajar del punto 2 al punto 7. Por favor, anotamos en nuestro cuaderno enunciados, resolvemos, está muy fácil. Por ejemplo, escribe un monomio semejante a cada uno, muy sencillo. Determinar cuántos términos tiene cada polinomio, como ven, es muy fácil la tarea. Y repito, lo vamos a hacer en el cuaderno colocando enunciados y respuestas. Por favor, no quiero ver solo respuestas. Necesitamos enunciados y respuestas para darle orden a nuestro trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Además, en Classroom van a encontrar 2 links de ejercicios para practicar si los quieren hacer. ¿Listo? Es como unas actividades lúdicas por si los quieren trabajar ahorita o más adelante. No hay ningún inconveniente. Esta tarea la vamos a proponer para el día martes. Por favor, es muy corta. Si ustedes se sientan juiciosas, en 1 hora perfectamente la terminan. ¿Para qué? Para que el lunes la corrijamos, el martes que tenemos clase, la corrijamos y aclaremos dudas. Les pido el favor que todas me envíen evidencias al Classroom de esta actividad. El Classroom va a estar disponible desde hoy hasta el día martes y tratemos de ser muy puntuales con la entrega. Eso es todo por hoy. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, y juiciosas trabajar. Cualquier duda o pregunta que surja del taller, no se preocupen, el día martes la resolvemos. Quedamos así, hasta pronto.